Es posible, todavía no lo sé. Tengo una reunión después de esta clase y lo más probable es que por esta vez la tengamos que hacer juntas, las 2 horas, ¿ya? Para optimizar un poco más porque hay una ceremonia en la cual tengo que asistir, ¿ya? Pero les aviso porque todavía no sé si alguien me va a reemplazar. Yo estoy tratando de que me reemplace. A ver, vamos con la presentación de hoy día, que era la continuación de lo que estábamos viendo la semana pasada, de los recursos humanos, ¿ya? Eh, lo último que vimos fue esto. Y se lo recuerdan, las 5 competencias, competencias de entrada, o sea, para acceder a los cargos, ¿ya? Voy a grabar. Las competencias en general para acceder o mantener los cargos, que son las más habituales, que son las competencias de entrada para el cargo, o sea, las que tiene que tener una persona. Se supone que ustedes cuando lo hagan, les va a pasar a ustedes mismos también, tienen un desarrollo de cargo, ¿ya? ¿Cuál es el sentido? Eh, por ejemplo, ustedes ingresan a una compañía y tienen habilidades de entrada, que en este caso el título de usted, el título que es validante, ¿ya? En ese sentido, lo que sucede es que después la empresa va desarrollando algunas habilidades. Hay, hay procesos distintos, ¿ya? Y hay muchas teorías de cómo funcionan o no funcionan, ¿ya? Por ejemplo, el más utilizado, que fue boom en los años, la década pasada, pero yo creo que va a ir cambiando, es el que ustedes son sometidos por lo general siempre. Ya se sabe que tienen un título profesional, entonces tienen una competencia de entrada y se buscan algunas competencias de entrada, como por ejemplo el idioma. Muchas empresas le hacen los exámenes en otro idioma, ya. Y después, ¿qué es lo que hacen? Al entrar a la compañía, los empiezan a pasear por toda la compañía, ¿ya? Para que conozcan el ámbito. Eso fue lo que ustedes conocen como los ingenieros de trainee, ¿ya? O ingeniero, no me acuerdo qué otro nombre tiene, pero el ingeniero trainee que ingresan y lo ponen a prueba en toda la compañía. Entonces, tiene sus competencias de entrada, le muestran el negocio y van desarrollando competencias, ¿ya? Pero competencias generalistas. ¿Por qué? ¿A dónde cambió la situación? Hay otra teoría, ¿ya? Estuve revisando algunos artículos científicos que sí lo están trabajando, que es simplemente tomar a este recién egresado, ¿ya? O esta persona que tiene estas competencias de entrada y ponerlo directamente en el cargo, ¿ya? El aprendizaje es mucho mayor que que el resto y genera otra condición que también había visto. Hay un tipo neozelandés que lo ha desarrollado y fíjense que lo ha desarrollado con empresas sudamericanas, ¿ya? Que dice que cuando se sigue este modelo de ponerlo al tiro a trabajar en lo que va a ser su ámbito, ¿ya? Logran especializaciones y satisfacción más rápida de la persona y por eso se logra mayor relación con la empresa con la que está trabajando. Fíjense que los ingenieros trainee a los cuales ustedes, y me hace mucho sentido porque los ingenieros trainee que ustedes entienden, muchas veces los pasan por toda la compañía, ¿ya? Y cuando van a tomar el cargo, por lo general les toca un cargo de menor rango por todos los que se pasaron. Y eso genera desazón y muchas veces, y se está dando mucho, que los ingenieros técnicos se cambian de compañía, ¿ya? Rápidamente, siendo que la empresa perdió mucha plata tratando de formarlo. Eso se llama la formación de capital o cómo se cuida el capital humano, ¿ya? O cómo se gestiona el conocimiento dentro de la organización. Entonces, ahí hay un montón de técnicas distintas que están funcionando, ¿ya? Por ejemplo, en Chile, eh, la que yo conozco más de cerca y que se ha sometido mucho es la que ocupan las empresas colaboradoras, las que trabajan para las grandes mineras, ya que son tomar a estos ingenieros, ya como ustedes, y ponerlos a trabajar al tiro. No hay ni adaptación ni nada, van a trabajar al tiro. ¿Cuál es la gracia? En general, en estos procesos, el aprendizaje es mucho más rápido, ¿ya? Se generan más habilidades específicas al cargo que va a ser siempre, ¿ok? Se provoca menos cambio de, de trabajo muchas veces, ¿ya? Y algo que es mejor para ustedes,
se alcanzan sueldos más altos antes, ¿ya? De hecho, las empresas contratistas pagan mucho más que las empresas mineras, pero tienen algunas condiciones que es más riesgo el trabajo porque ahí uno está sometido constantemente a resultados y, y es de mayor estrés. Bueno, un poco eso era para hablar de las competencias de entrada. Hay también competencias que son escasas en la población, ¿ya? Ustedes deben pensar, no todos somos iguales, todos tenemos competencias distintas. La gracia de ustedes es que tienen que buscar cuáles son sus habilidades fuertes, ¿ya? ¿Cuáles son sus habilidades fuertes con respecto a eso? ¿Ya? Por otro lado, también después de esto, dentro de estas 5 competencias, están las competencias claves para diferenciar en el mismo nivel, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, un ingeniero de la misma edad, ¿por qué uno es ejecutivo, otro es gerente y otro es supervisor? ¿Ya? Hay habilidades que los van diferenciando. Eh, una que es súper común son las competencias de alto desempeño, ¿ya? Para generar el alto desempeño en todo nivel. Ustedes como administradores de personal, cuando ustedes dirijan algo, van a administrar personal, tienen que saber tienen que tener claras cuáles son las diferencias de alto desempeño que genera una persona dentro del mismo cargo, ¿ya? Dentro del mismo cargo. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque esas diferenciaciones son claves para tener funcionarios o personal de alto rendimiento, de muy alto rendimiento. Y la diferencia, como lo vimos hace la clase pasada, es tremenda. Ya, en realidad, obviamente, en minería ustedes se dan cuenta que eso no se ha estudiado, porque es un mercado bastante chico, pero ¿se acuerdan el caso de los programadores? Que un programador de alto rendimiento era capaz de render 1500% más que un programador estándar, ¿ya? Bueno, y al final están las competencias específicas para cada puesto, o sea, específicas para un puesto, que es la que ustedes se van a someter cada vez que postulen un cargo. Fíjense que el recurso humano, ya muchas veces habla de habilidades que se van generando dentro de la industria, ¿ya? Y otras que no se alcanzan nunca. Obviamente no todos alcanzamos todas las habilidades, todas las competencias eh, en todos los ámbitos. Hay gente que es más empática, hay gente que es más analítica, hay gente que es más de hacer, hay gente que es más de pensar, ¿ya? La clave de la administración en general está en cómo yo voy ordenando las piezas. Este es un juego de ajedrez en el fondo. ¿Ya? Fíjense, hay casos súper interesantes que son muy buenos de analizar, que uno en realidad los analiza desde una perspectiva de que lo va viendo día a día. Pero, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta cuando entren a trabajar, por ejemplo, si entran a una empresa minera propiamente tal, ya lo más probable es que entren en operación, dentro de un corto tiempo alcancen a ser jefe turno según la magnitud de la compañía, de la mina, van a pasar a ser jefe turno o de alguna operación o del turno propiamente tal, según la magnitud. Eso es lo que les decía. Entonces, cuando ustedes entren a ese, a eso, se van a dar cuenta cómo son sus pares, ¿ya? Y se van a dar cuenta que no todos los pares operan de la misma manera que operan ustedes. ¿Ya? Siempre es bueno, no es por una cosa de benchmarking entre sus pares, siempre es bueno que sepan cuáles son las fortalezas y las debilidades de quienes están con ustedes. Por muchas cosas, primero que nada porque van a tener que convivir con ellos, y van a tener que negociar con ellos, van a tener que hacer trabajos con ellos. ¿Ya? Y segunda cosa porque uno tiene que rescatar las cosas buenas. Por ejemplo, de los años uno se va dando cuenta, existen jefes de turno que siempre se mueven con el mismo grupo de trabajo. ¿Ya? Eh, y seguramente cuando ustedes se den cuenta dentro del grupo de trabajo que se mueve, por ejemplo, el jefe de turno siempre se mueve con un capataz y un par de supervisores, ¿ya? Se dan cuenta que el capataz o uno de los supervisores es el fuerte, el que tiene la capacidad de control. Entonces el jefe de turno se va moviendo con su administración, o sea, con su gente. Y eso es típico, cuando uno cambia de trabajo, por lo general se lleva a su gente, pero muchas veces está muy marcado en algunos grupos. Eso lo tienen que manejar súper bien. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén a niveles de gerencia y estén viendo estos grupos de trabajo, si ustedes desarman esos grupos, por ejemplo, tiene un jefe de turno de muy alto desempeño, imagínense ustedes son jefe de operaciones, pero saben que ese jefe de turno
tiene un grupo de trabajo que está muy consolidado y saben ustedes que el líder no es el jefe de turno, que eso suele suceder. Ya no todos podemos ser líderes, no todos tenemos habilidades para ser líderes. Ya muchas veces hay habilidades empáticas que lo generan. Ustedes cuando desarman ese grupo y quieren ascender a este jefe de turno y lo desconectan de su grupo de trabajo, lo más probable es que tengan un fracaso, ¿ya? Porque no va a tener la capacidad de gestionar con otras personas o va a ser muy lento la capacidad de adaptación. Fíjense bien cuando hagan eso, cuando ustedes sean gerentes, acuérdense bien de eso, si la persona se mueve con su grupo o sin su grupo, ¿ya? Hay otros solitarios que se mueven sin su grupo y son empáticos y son capaces de gestionar grupos de trabajo independiente de quienes sean, ¿ya? No es que una cosa sea buena, otra sea mala, son distintos enfoques, ¿ok? En general, la persona que se mueve con su grupo de trabajo tiene tiene una adaptabilidad muy rápida a los cambios, ¿ya? Porque es un grupo el que se adapta, ¿ok? En general, así es como se van dando las relaciones. A ver, vamos a poner acá, se me había olvidado, estaba hablando, pero aquí hay algunas de las competencias de entrada, ¿ya? Si usted, en el fondo, esto lo desarrolló una consultora chilena para Anglo American, ¿ya? Justamente para ver cómo desarrollar los ingenieros trainee, ¿ok? Si ustedes lo ven de esta manera, eh, las competencias de entrada son todas aquellas que hacen que ustedes, incluso fíjense bien, aquí no está el título profesional, pero está tomas de decisiones, de calidad, que se supone que eso es algo que ustedes desarrollan dentro de la carrera y así sucesivamente. Capacidad intelectual, se supone que ustedes la tienen. Esta es importante, aprendizaje, ¿ya? Le llaman aprendizaje al vuelo, pero en el fondo es aprendizaje, autoaprendizaje, ¿ya? Si se dan cuenta, son muchas características que van, algunas acompañadas del carácter de cada uno de nosotros, pero no estoy diciendo que no se puedan desarrollar, ¿ya? Imagínense, aquí cuando yo hablo de orientación al cliente, uno puede decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver la orientación al cliente que tenga, si estoy operando una mina? Bueno, porque las minas son, imagínense siempre que son muchos negocios, ¿ya? Y un cliente sirve de otro, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, ustedes tienen que ir satisfaciendo, en el fondo, a los distintos clientes internos que tienen. Bueno, por otro lado, se supone que son todas las competencias claves, ¿ya? Esta lo hemos hablado muchas veces, manejo de la ambigüedad, ¿ya? El manejo de la ambigüedad es un término que se acuñó por los años 50, ¿ya? Y es un término muy gringo, ¿ya? Se acuñó justamente. El primero que lo acuñó fue, si no me equivoco, Peter Drucker, ¿ya? Y él trabajó mucho con la industria eh, automotriz. Si se dan cuenta por el manejo, esto es un término que no se podría haber desarrollado ni en Alemania ni en Japón, ya que son los otros dos grandes productores a nivel mundial de manufactura que tienen desarrollo en el área de administración. El manejo de la ambigüedad, para que lo entiendan, no es tan fácil explicarlo, pero para que lo entiendan, es el concepto de cómo yo manejo distintas posiciones frente a distintas personas, ¿ya? Y cómo soy capaz de filtrar ideas de un lado para otro sin que hagan cortocircuito entre sí. Por ejemplo, si ustedes son supervisores o si son jefes de operaciones de una faena, cuando ustedes hablan con sus trabajadores, hay una cara que tienen que poner. En el fondo tienen que no bajar el nivel de ellos, pero saber entender el nivel, primero el nivel cultural y el nivel profesional que tienen, ¿ya? Poder captar esas ideas. Muchas veces en esa captación de ideas hay muchas cosas que la otra ambiguación que tienen, que es hablar con su jefe, no las puede conocer. Entonces tienen que tener esa capacidad de filtro, ¿ya? Y ahí hay una cara, pongámoslo de una manera. Con otro habrá otra, pero por ejemplo, se da con la parte superior o con la contraparte de la persona con que ustedes están hablando. Entonces, ese es un manejo de la ambigüedad. En el fondo, si lo quieren poner de una manera, es siempre tener la solución para cada caso, ¿ya? Pero la solución global es parte de todas las soluciones independientes que ustedes den, ¿ya? Se maneja ambigüedad. Bueno, creatividad, agilidad estratégica, todas esas ustedes que están viendo ahí, obviamente son habilidades que ustedes se imaginarán que son importantes y hay algunas que pueden desarrollar.
La creatividad hay muchas técnicas para desarrollarla, ¿ya? Hay muchas técnicas, pero también muchas veces parte de la persona, ¿ya? Y del conocimiento científico que tiene la persona. Me refiero a conocimiento científico, la creatividad es mayor mientras más áreas conoce, ¿ya? Y mientras en menos áreas sea especializado. Aquí, aquí sí que hay estudios y yo les doy para que hagan uno. Lo voy a tratar de buscar yo para que vean cómo funciona la creatividad en ciertas personas. Es un japonés, no recuerdo el nombre, pero lo leí hace un tiempo, y este tipo estudió a personas que ustedes conocen, a los típicos Bill Gates, ¿cómo se llama este otro de Apple? Me fue el nombre, pero el de Apple y cosas así. Y en realidad en la creatividad que tuvieron estas personas hay un solo estado común, no tienen especialización. Fíjense bien lo que les estoy diciendo, no tienen especialización. De hecho, ni terminaron la universidad. El Mark Zuckerberg, este de Facebook, ¿cómo se llama el tipo de Apple? Steve Jobs, ¿ok? Eh, eh, por ejemplo, eh, si ustedes lo ven, no tienen una especialización y eso les da la posibilidad de ser creativos. ¿En qué sentido? En el sentido de que, de que pueden tomar ideas de todo su bagaje no profundo, ¿ya? Y ser creativos. Eso se pierde cuando uno toma una especialización muy específica. Ya, miren, les voy a poner el caso y voy a ser autorreferente para que crean, para que vean que no soy, o sea, autorreferente en el sentido de contar la historia. Ustedes saben que nosotros en la universidad, eh, para que podamos ser profesores, nos piden tener grado magíster y doctor y todas esas cosas que en realidad sirven a nivel académico nomás. Bueno, cuando uno sigue esa carrera, sale, por ejemplo, una carrera de ingeniería civil en minas, ¿ya? Donde tiene un conocimiento muy amplio. Cuando hace un magíster, según el área, va acortando el conocimiento, pero a su vez de acortándolo va aprendiendo mucho sobre las técnicas, por ejemplo, administración. ¿Ya? Voy a poner mi caso. Después, cuando entra la investigación, que es el siguiente paso, que es, por ejemplo, seguir un doctorado, achica más el rango, ¿ya? Lo achica a tal punto que se especializa y ni siquiera se especializa, investiga en un área que es pero ínfima. Obviamente, obviamente eso le va haciendo perder creatividad. Eh, si ustedes se dan cuenta, nosotros no somos los más creativos del mundo, ¿ya? Y se da justamente porque nosotros logramos una especialización. Por ejemplo, mi especialización es una cosa que creo que deben haber muy poco. Yo me dedico a meter modelos numéricos para la planificación y administración de cosas. Tengo que saber de administración, obviamente lo tengo que saber, pero es tan específico que no tengo no tengo la capacidad ¿cómo se llama?, de mejorarlo, ¿ya? Porque la perdí. ¿Cómo se llama? A ver, cómo se podría? Estoy tan focalizado en lo mío que muchas veces perdí el amplio espectro. Imagínense esto otro, un ingeniero civil que tiene el conocimiento de toda la industria, ¿ya? Y él tiene la capacidad de poder manejar la creatividad de manera distinta porque no tiene ninguna especialización, conoce de todo un poco, ¿ya? Cosa que nosotros fuimos perdiendo, ¿ya? No es que la hayamos ido perdiendo, pero nos especializamos tanto en algo que la fuimos dejando de lado, ¿ok? En ese sentido es como se maneja un poco la creatividad. ¿Y por qué iba este estudio que se hizo? Todos estos tipos que son bastante creativos y generaron empresas creativas, hicieron creatividad de su negocio, más que creatividad e innovación. La creatividad pasó a ser innovación, junto con emprendimiento, un montón de cosas, ni siquiera terminaron la universidad. Había una característica que, por ejemplo, sale en el estudio, que es muy importante, una característica que dividió a Macintosh en esa época, Apple actualmente, del resto del mercado, que fue la tipografía.
¿Y por qué la tipografía? Porque la tipografía hizo que se viera bonito, salieron los mouse, se hizo todo más fácil, ¿ya? Y resulta que simplemente fue porque este tipo, el que empezó con Mac, ¿ya? En algún minuto lo que hizo fue simplemente tomar cursos de cosas que no eran lo suyo, pero que le interesaron, y tomó tipografía. Estuvo un semestre aprendiendo tipografía y se dio cuenta que la tipografía podía cambiar muchas cosas. Y eso fue innovador. Se dan cuenta, entonces van siendo mucho más de más amplio espectro. Cuando ustedes estén en la industria se van a dar cuenta, y esto no es ni malo ni bueno, es nomás. Lo que sucede, se van a dar cuenta que en la industria van a tener un ingeniero que es capaz de generar serrucho. Ustedes ya vieron en planificación en cielo abierto, y es capaz de manejar todas las fases y lograr la producción, y se centra en eso. Lleva 10 años haciendo eso, ¿ya? Y como lleva 10 años haciendo eso, lo hace pero después, pero eso lo hace eh, el, la diferencia lo hace simplemente que ha tenido una focalización muy fuerte en su área, ¿ya? Muy fuerte en su área. Y como ya la focalizó muy fuerte, resulta que cuando ustedes lo sacan, y ustedes como administrador lo pueden sacar de la planificación, lo pueden sacar, y cuando lo ponen en otra área, lo más probable es que sea un fracaso, porque se especializó tanto que no fue capaz de mantenerlo. Oiga, me esperan un minuto, que parece que están tocando el timbre en mi casa y estoy solo. Espérenme un minutito, por favor, voy a parar la grabación. Sí, profe, vaya Voy nomás. que eso me tiene, que estoy escuchando el timbre hace rato. Vuelvo a grabar. Ya. Entonces, estábamos en que la especialización un poco quitaba la creatividad del negocio, de nuestro negocio como profesionales. Un poco para que manejen eso.
como les comentaba, hay hartos estudios son muy interesantes con respecto a eso, ¿ya? Por otro, por otro lado, existen estas otras competencias que son escasas. La innovación, obviamente la creatividad va de la mano con la innovación, la estrategia, visión y propósito. En general, si ustedes lo analizan, gran parte, ustedes no, pero gran parte de la población vive sin visión y propósito. Ya ustedes todos lo hemos ido adquiriendo producto de estudio y cosas así, ¿ya? La visión y propósito obviamente da la mano con la planificación. Si se dan cuenta, son estas competencias escasas para la población, en general se van dando producto del desarrollo de personas dentro de una profesión o dentro de un desarrollo a nivel de ¿cómo se llama? De cómo los desarrolla ustedes en la empresa. Bueno, aquí están algunas de las que se creen competencias diferenciadoras por nivel, por ejemplo, de gerente, ejecutivo, ¿ya? Ahí las pueden ver, pero en general son distintas opciones, distintas visiones con respecto a eso, ¿ya? Y bueno, las competencias que son a todo nivel, ¿ya? Que en el fondo son las que tendrían que tener ustedes o las que tendrían que desarrollar sí o sí. Eso es bueno para que lo analicen, ¿ya? Ya, vamos a cambiar de tema. Chuta. Discúlpeme un minuto, parece que tengo un problema con el auto y me siguen llamando. Espérame un minutito, por favor. Ok. Vaya nomás, profe, tranquilo. Un poco ya que están participando en la teleserie. Justo para contarles que anoche un tipo había ocupado mi estacionamiento y me estacioné en otro lado y ahora tengo estacionado afuera y resulta que ahora están viendo que el tipo no es de acá, entonces todo un jaleo y más encima como estoy estacionado en otro lado, había un inspector municipal tratando de sacarme un parte porque estaba mal estacionado. Obviamente me estacioné anoche y hoy día en la mañana estoy mal estacionado. ¿Ya? Entonces ahí estoy con un pequeño melodrama con el dueño del otro auto que me tiene chato, ¿ya? Pero eso era, ¿ya? Para que, ya que participaron de la teleserie, para que la conozcan, ¿no? Para no dejarlos con la duda. Ya, a ver, eso era lo que a mí me interesaba ver de recursos humanos. Ya, ahora vamos a hacer ya un cambio radical de tema, en el sentido de que vamos a, a pasar a todo lo que es la gestión de las labores dentro de una mina. Gestión de labores en el sentido, ya por lo menos sabemos cómo armar los grupos de trabajo, por lo menos tenemos la teoría de cómo hacerlo, pero vamos a trabajar en el principal ámbito que van a tener ustedes para gestionar los proyectos. ¿Por qué? Los proyectos en sí no se gestionan con... yo no contrato, por ejemplo, si estoy en una minera, ¿ok? Y yo no contrato una empresa, o sea, yo no contrato gente para que me haga una labor, yo contrato una empresa especializada para que me haga una labor. Y eso muchas veces se llama como contratación o subcontratación de actividades, ¿ya? Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí hay una cosa que es bien interesante. Funciona el libre mercado. Si ustedes vieron en economía, vamos a hacer una pequeña introducción a eso para que más o menos entiendan cómo funciona, pero es el mismo sentido que imagínense que ustedes quieren en su casa pintar las paredes, ¿ya? Y si quieren pintar las paredes, tienen dos opciones: se ponen a hacerlo ustedes, que no saben cómo les va a quedar, o contratan a alguien que sabe que lo sabe hacer muy bien y lo va a hacer sin ningún problema, ¿ok? Entonces, en ese sentido, la subcontratación es lo que vamos a ver de ahora en adelante. A ver, ¿por qué les hablé primero del el libre mercado? Porque la subcontratación funciona con empresas, ¿ya? Por empresas que están en torno a una actividad. Por ejemplo, hay empresas que construyen túneles, hay empresas que hacen ingeniería, hay empresas que hacen ingeniería de perfil, hay otras empresas que hacen ingeniería en mecánica de roca. Hay muchas especializaciones. Entonces ustedes van a tener que gestionar
a todas estas empresas para que puedan desarrollar una labor, ¿ya? Que usted está dentro de su planificación. Por otro lado, si ustedes están en esas empresas, van a tener que gestionar sus grupos de trabajo, van a tener que manejar la ambigüedad y van a tener que hablar con los clientes para hacer los trabajos, ¿ya? Se dan cuenta entonces aquí hay todo un mundo que vamos a ir aplicando en parte algunas cosas de lo que hemos estado viendo. Es súper importante para nosotros que logremos manejar el término de libre mercado. ¿Por qué es súper importante? Porque esto es un libre mercado, ¿ya? En el cual hay barreras de entrada, también hay barreras de salida, ¿ya? Que son las que van manejando este mercado. Un poco para que tengan la idea, si ustedes piensan, hace una historia súper rápida, desde Adams, en el 1700 en Inglaterra, se empieza a desarrollar una economía en la cual habla de la mano invisible, se va hablando de la mano invisible del mercado que se autorregula. Así sigue por años, hasta llegar a principios del primer cuarto del siglo XX, entre dos guerras, que donde se desarrolla mucho dos teorías de mercado, que son las de Keynes y las de Hayek. Keynes es un británico, Hayek un austríaco, y los dos tienen una acalorada discusión de cómo manejar los mercados ya a través del tiempo. ¿Ya? De hecho, esa pelea duró desde los años 30, que Hayek fue incluso alumno de Keynes, hasta los años 50, cuando ya Keynes muere, y después sigue Hayek. Pero uno proponía que el Estado, fíjense bien lo que les voy a decir, uno proponía que el Estado tenía que propiciar el libre mercado, pero tenía que estar atento a las imperfecciones del mercado. Esas imperfecciones, ¿cuáles son? Por ejemplo, que haya un competidor que tenga más bajos costos, pueda bajar sus precios, hace caer al resto y después queda como un monopolio. ¿Ok? Eso es por un lado. Entonces, Keynes pensaba que había que estar muy atento a eso y el Estado no tenía que ser grande, pero tenía que ser fuerte en poder controlarlo. Hayek, por otro lado, decía, miren, en realidad dejen que el libre mercado funcione, de cualquier forma, pero que funcione, ¿ya? Porque se va a regular solo, sin ninguna regulación estatal. ¿Por qué es tan importante esta visión? Porque esta visión es la misma que ustedes podrían aplicar dentro del libre mercado en una empresa contratista, o sea, en una empresa minera. A ver, Richard Veroiza. Profesor, tengo una consulta con respecto a las primeras opciones laborales. ¿Cuándo es posible postular una empresa contratista debido a que las principales ofertas se encuentran en las empresas grandes como Anglo, Codelco y HP? Y hoy en día es muy difícil ser contratado ahí por alta competencia y las pocas ofertas laborales. Bueno, aquí hay una imperfección en el mercado, ¿ya? Porque ustedes todos quieren optar a estas empresas y van viendo a los que no quedan en estas empresas, que quedan en otro tipo de empresas, como que cayeron a trabajos de segunda línea, ¿se han dado cuenta? Bueno, eso no es así, yo lo pensé por mucho tiempo. Esta es una pregunta que es un poco fuera de lo que es el ramo, pero se lo voy a contestar porque a mí me pasó exactamente lo mismo que les pasó a ustedes. Por motivos personales, nunca entré a trabajar en una empresa minera, entré a trabajar en una empresa contratista. No me arrepiento hasta el día de hoy. No me arrepiento por muchas cosas, porque primero que todo los sueldos en las empresas contratistas son muy superiores eh, a las empresas mineras, ¿ya? Por otro lado, hay un aprendizaje que es distinto, que a mí me gustó más. Entonces, yo creo que ahí es donde ustedes lo tienen que ver de otra manera. No las vean como distintos mercados, son distintas opciones. Pero como mercado, si quieren seguridad laboral, váyanse a una empresa minera. Y eso es lo que todos ustedes quieren. Si quieren tener incluso un mejor pasar económico, pero con algo menos seguro, las empresas contratistas son una buena opción, ¿ya? Entonces, ahí cada uno ve dónde puede, pero el gran problema que tenemos nosotros es que siempre nos orientamos, sobre todo los civiles, siempre nos orientamos a empresas mineras, a Anglo, o sea, yo sé que su primera opción es BHP, creo que este es el orden, BHP, Anglo, Codelco, ¿ya? Antofagasta Mineral debe estar entre medio, no sé dónde ubicarla, pero debe estar por ahí.
No sé, Richard, si contesto en parte, esto es como el psicopedagogo, el orientador laboral del colegio, el orientador que orientaba para entrar a las carreras, ¿ya? Pero ese es un poco lo que nosotros pensamos, ¿ya? Y yo creo que es bueno cambiarlo, es bueno cambiarlo. Eh, pero para mí es más fácil decirlo porque yo lo vi desde otra perspectiva, yo lo vi en una perspectiva que yo no quedé eh, en una empresa minera y trabajé siempre en una empresa contratista. Y por motivos creo que personales no quedé en una empresa minera. Cosas que pasan en la vida. Entonces, ustedes lo pueden tomar como quieran, ¿ya? Lo pueden tomar como quieran, ¿ya? Bueno, pasemos al otro. Le estaba hablando de Keynes y Hayek, que ustedes lo deben haber visto. Yo no sé si ven este tipo de cosas en Introducción a la Economía, así se llama el ramo. No sé si alguien me puede contestar eso. ¿Ah? En el ¿Cuál, blanco. profe? En relación a quién, y si ven cosas como lo que pasó con Keynes y Hayek en, en economía, cuando ven Sí, introducción a la economía. Econo tenemos. Tenemos Econo. Pero ¿qué materias ven ahí? ¿Se recuerdan? Que no sea el ramo Chaye, puede ser un ramo súper importante. Ya. Y las imperfecciones del mercado también lo vimos, pero a grandes rasgos más que nada. Ya, pero miren, a ver, ¿por qué les trato de contar la historia? Porque este es un desarrollo que se ha dado en torno a la economía. ¿Ya? Es un desarrollo que se da en torno a la economía en relación a que es a medida que va pasando el tiempo cómo se va desarrollando. Un poco para seguirle con la historia, siempre hubo esta pelea entre la escuela keynesiana no se llama la escuela de Hayek. ¿Por qué? Porque Hayek tuvo un gran exponente que a nosotros nos afectó mucho, que fue Milton Friedman. Ustedes tuvieron una pregunta en uno de los controles. A los controles tienen que subirles el punto base, antes que se me olvide. Y es que, bueno, ¿está grabando? ¿O estoy grabando? No está grabando. Creo que ya no. No, profe, no está grabando. Con tantas salidas, bueno, pasó, ahora estoy grabando. Entonces, estos dos tipos fueron peleando por muchas cosas y es interesante que ustedes conozcan la historia porque fíjense que después del tiempo me he dado cuenta que dentro de una empresa grande como Codelco, que contrata muchas empresas a su vez, se producen efectos de lo que hablamos, lo que ustedes ya conocen como las imperfecciones del mercado, el libre mercado y cosas de ese tipo. Por ejemplo, para contarles una historia nomás, la primera gran pelea que tuvo Keynes con Hayek, o sea, perdón, el único punto de concordancia que tuvo Keynes con Hayek, me equivoqué completamente, no era pelea, era un punto de concordancia, fue que después de la Primera Guerra Mundial, Keynes le dijo a la comunidad que no podían poner tantos problemas a Alemania ni castigarlo tanto económicamente porque se iba a levantar de nuevo y iba a haber una Segunda Guerra Mundial. Nadie le hizo caso, obviamente, ustedes se podrán entender por parte de la historia. Pero ¿qué es lo que pasó? Porque decía que cuando se castigaba mucho a alguien que se había equivocado, tendía a generar imperfecciones más fuertes en el mercado que a la larga llevaban al descalabro económico a los países que habían generado, los que habían castigado, los castigadores. ¿Ya? En este caso se tradujo en una Segunda Guerra Mundial, pero porque hay toda una teoría ahí de cómo se comportan económicamente estos entes cuando son castigados por errores que ellos tienen. En una empresa contratista, en una empresa minera, cuando un contratista tiende a cometer errores, ¿ya? Muchas veces la legislación interna, estamos hablando de la reglamentación que tienen estas bases, estas empresas, tratan, por un lado, de castigar, que se castigan cobrando boletas de
de garantía, excluyéndolos de contrato, pero a la larga nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que esos castigos traen problemas para la empresa mandante, o sea, para la minera. ¿Se dan cuenta? Funciona exactamente igual. Otro problema que habló, después, bueno, Hayek no empezó a perder relevancia y apareció Milton Friedman. Milton Friedman es el padre de los Chicago Boys, ustedes lo deben haber escuchado. Hubo una corriente de economistas que estudió con él, chileno, que se le llamaban los Chicago Boys, fueron mandados a estudiar principalmente entre los años 70 y 80 en Estados Unidos, a Boston, donde estaba Milton Friedman, y él tenía una postura bien interesante del mercado, decía que el mercado tenía que operar libremente, ¿ya? Libremente. Y todas las cosas, incluso las sociales, el mercado se iba a encargar igual, pero de una manera develada, con la mano invisible del mercado. ¿Ya? Él no creía en las imperfecciones del mercado. Bueno, Milton Friedman se equivocó, pero lo siguió Hayek, Hayek lo siguió Milton Friedman, y a Keynes lo siguió un tipo que se llama Paul Drucker, ya que también fue premio Nobel de Economía. Y él decía que no, que había que tener mucho cuidado con las imperfecciones del mercado, porque las imperfecciones del mercado traían muchos problemas, ¿ya? Muchos problemas que incluso traían inconvenientes económicos a la sociedad. Llevémoslo ahora a una empresa minera. La empresa minera, cuando subcontrata labores, tiene un mercado, ¿ya?, que tiene que velar porque sea lo más perfecto posible, y se producen imperfecciones, y hay que tener mucho cuidado con las imperfecciones del mercado. ¿Por qué? Miren, yo les voy a contar una que sucedió hace mucho tiempo ya para ustedes capaz que ni hayan nacido, pero antiguamente en Chile se hacían todas las chimeneas con perforación y tronadura, ¿ya? O BCR. La primera parte donde llegó chimenea Royce Water fue en El Salvador. Si ustedes van al pueblo de El Salvador, al campamento de El Salvador, se van a dar cuenta que en la plaza de El Salvador incluso había una Dressel, que era la primera marca que hacía Royce Water, ¿ya? En la plaza central de El Salvador. O había, no sé si estará todavía. Bueno, hay una Dressel ahí. ¿Qué es lo que sucedió? En general eran tan caras estas máquinas para hacer chimeneas que la tenía una Salvador, después compró una Teniente, pero se empezaron a subcontratar muchas obras de chimenea, ¿ya? Y resulta que los contratistas de chimenea las hacían a mano, o BCR, ¿ya? O una técnica que deben haber visto que ya corre, dos técnicas que son muy similares, que es la jaula Jora o la jaula Alimac, ¿ya? La jaula Alimac está prohibida ocupar en Chile casi, ¿ya? Porque hubo 3 accidentes seguidos en jaula Alimac muy fuertes. Entonces, imagínense todas las empresas contratistas con esas técnicas que hacían chimeneas. Hasta que llegó a Chile una empresa que se llamaba Cala. Y Cala llegó con una Royce Water. ¿Qué pasó? Que todas estas chimeneas empezó a... Ustedes saben que la Royce Water es más rápida. No es más barata, pero es más rápida. Pero como es más rápida, lo barato se traduce en un bajo costo, ¿ya? O sea, lo caro se traduce en un bajo costo. O sea, era caro el sistema, pero era tan rápida que el costo era muy bajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se produjo una imperfección en el mercado, porque hubo una empresa que tuvo un costo de realización más barato que el resto. Entonces, al corto andar, que es lo que sucede en todos los mercados, ¿ya? Por eso el libre mercado no funciona bien para nosotros. Cuando hay esa empresa que logra un costo más bajo, baja los precios. ¿Qué pasa con el resto de las empresas que están polulando haciendo la misma pega? No pueden bajar los precios porque no tienen costo más bajo. Esta nueva empresa logró generar un costo más bajo por una cosa muy especial: nueva tecnología, innovación, ¿ya? O sea, no innovación, pero una nueva tecnología que no estaba para los contratistas aquí en Chile. Entonces, ¿qué pasó con los contratistas de chimenea que estaban en esto? Empezaron a caer uno tras otro, porque no podían competir con Cala. Y Cala, como empezó a tener el mismo margen que tenía cualquier empresa, pero para la empresa mandante tenía menor precio porque su costo era menor, empezó a traer más máquinas y acaparó el mercado. ¿Ya? Acaparó mucho el mercado. ¿Qué es lo que pasó en ese sentido? Al corto andar, o sea, ya no al corto andar, ya habían pasado varios años, Cala empezó a tener problemas contractuales con Codelco. Y cuando tuvo problemas contractuales con Codelco, Codelco dijo: ya, me aburrí de Cala. Chuta, se aburrió de Cala, pero no había nadie más, así que tuvo que seguir casado por un tiempo más. Y empezaron a subir los precios, que es lo que pasa en un libre mercado. En un libre mercado, cuando hay una imperfección y
oferente ya baja sus precios, mata al resto de la competencia. Y en el caso más imperfecto es que ese oferente queda como único distribuidor o único oferente. Y que, eso hace que, eso hace que falle después el mercado y tengamos un precio más alto. ¿Ok? Que no les quede la duda. ¿Cómo nos queda a nosotros eso? Cuando, por ejemplo, ustedes con los supermercados, si tenemos 5 o 6 supermercados nomás aquí en Chile, entonces hay una imperfección que los supermercados empezaron a bajar los costos, y empezaron a vendernos más baratos. Entonces nosotros, ¿dónde íbamos? Al mercado, al supermercado. ¿Qué pasó después? No nos gustaban los almacenes de barrio. ¿Por qué? Porque eran más caros. ¿Ya? Y como eran más caros, empezaron a vender menos y tuvieron que empezar a cerrar. Y después nos vimos casados y la única parte donde podíamos ir a comprar era el supermercado. Esas son las imperfecciones y funciona también para las empresas mineras. ¿Ya? Funciona súper bien para las empresas mineras, cómo se va desarrollando. Bueno, para terminar un poco el cuento, ¿qué tuvo que hacer Codelco para poder salir de Cala? ¿Ya? El gerente general de Cala, un exalumno nuestro que le fue súper bien, supo manejar muy bien el mercado. Lo que hizo, empezó a traer empresas extranjeras, ella empezó a buscar oferentes extranjeros para que vinieran a Chile a trabajar con la misma técnica. Y en parte no los subvencionó, pero sí los ayudó mucho a instalarse. ¿Ya? Los ayudó mucho a instalarse. Y ya ahora actualmente existen varias empresas que desarrollan chimeneas. ¿Mm? Entonces, en ese sentido se puede ver cómo funcionó en parte este modelo de libre mercado, cómo funciona en una empresa. Entonces, por eso es tan interesante que ustedes lo conozcan, ¿ya? Es muy interesante que ustedes estén al tanto de cómo funciona porque, si se dan cuenta, son las mismas perspectivas que se dan en nuestro mercado. Y para la gestión de proyectos, ustedes solo tienen que manejar, pero súper, y al revés y al derecho. No pueden dejarlo al azar porque eso les puede traer, en definitiva, una deprimenda económica en su gestión, ¿ya? Y pasa a ser muy, muy, muy llamativo poder manejarlo. Fíjense, y yo les voy a dar una cosa que uno siempre quiere que los muchachos nuestros se diferencien del resto. En general, nosotros como ingenieros mineros no nos preocupamos de estas cosas del mercado, de la economía, porque lo más probable es que ustedes, cuando lo hayan hecho, a mí me pasó lo mismo, así que no lo estoy criticando. Cuando tienen estos ramos de economía, primero, la gente que se los va a hacer es muy latosa, porque no se los hace a gente que está estudiando economía, se los hace a gente que estudia otras cosas. Y entonces yo creo que tampoco ellos están incentivados. Pero ellos no logran incentivar tampoco muchas veces. Y ustedes no los pescan. ¿Ya? Traten de lograr más que todo el conocimiento en este tipo de áreas, porque esos son los que los van a diferenciar como profesionales del resto de sus competencias. ¿Ya? Voy a volver a la pregunta que me hizo Richard. Para ustedes, cada uno de ustedes, piensen que cada uno de ustedes es una unidad de negocio. Tiene que lograr una diferenciación con respecto a las unidades de negocio que están en este libre mercado para poder entrar a Anglo, Codelco, HP, donde ustedes quieran. ¿Ya? ¿Cómo lo hacen? Es el camino que ustedes tienen que buscar. ¿Ya? Una de estas cosas, sí. Nosotros como ingenieros de minas no tendemos a dominar mucho este tipo de situaciones, así que pasa a ser bastante interesante poder manejarlo. ¿Ya? Vas a ser bastante interesante poder ver cómo se maneja. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con contratos. No nos demos la media hora que nos dábamos delante, démonos unos 10 minutos para continuar y así terminamos un poco antes, que hoy día tengo esta ceremonia que les comentaba. ¿Ya? Voy a parar la grabación. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esto? Ninguna por mi parte. Ya, No, profe, todo bien, son las gracias. 10:50, a las 11 empezamos de nuevo. ¿Ok? Listo. Ok. Nos vemos. Chao, chao. Ya, ahora sí. Volvemos al... Porque estoy cargando la presentación y sigue la teleserie con el auto.
Ya, voy a grabar. A ver, eh, yo ya les he dado más o menos la historia de por qué es tan importante esto, pero se los quiero relatar ya entrando a administración de contrato, con algo que es bastante interesante. Yo le he contado que a nivel mundial la subcontratación en minería bordea el 20-25%. Australia es lo más fuerte y llega casi al 30%. ¿Ya? Pero Chile, la subcontratación es superior al 65%, incluso llegando al 70%. Si se dan cuenta, nosotros tenemos una diferencia muy grande con el resto del mundo. Esta diferencia, que es muy grande con el resto del mundo, se da principalmente porque en algún minuto nuestra minería empezó a generar diferenciación de sueldos con respecto a las otras actividades muy fuertes, ¿ya? Y eso no se debía solamente porque se les pagaban grandes sueldos a la gente en minería, sino que se debía principalmente también porque habían bonos asociados, habían algunos requerimientos laborales asociados a la minería que lo hacía que fuese muy caro. Entonces, ¿qué es lo que empezaron a hacer las empresas mineras? ¿Ya? A labores que antes hacían ellos, la empezaron a subcontratar. ¿Ok? Y contrataban una empresa, y la empresa contrataba obviamente a los trabajadores. ¿Y qué es lo que pasó con respecto a eso? Que esos trabajadores obviamente recibían un sueldo menor en esa época y hacían las labores. Entonces, y había otra cosa financiera también que hacía la empresa, que no es lo mismo tener una persona contratada que tener un servicio contratado en el ejercicio financiero del año. Uno es un gasto de operación y el otro un costo que no tiene devoluciones tributarias. Entonces, había todo un manejo que empezó a incentivar la contratación. ¿Ya? La primera empresa, ya, se llamaba Desamin, la primera empresa contratista que hizo en El Salvador los primeros metros de túneles fueron en los años 80. ¿Ya? Y esta empresa fue la primera que hizo servicios de esta característica en una minería, en una minera. ¿Ya? Y ahora está eh, extrapolada a toda la industria, en el fondo, a toda la industria minera. De hecho, Codelco no desarrolla ni un... Codelco por sí solo, como empresa, no hace ni un metro de túnel ellos, solamente lo contratan, ¿ya? Y lo supervisan, obviamente. Entonces se fue extendiendo o se fue generando tal mercado en torno a esto que llegando a principios de siglo, ya por los años 2000, había mucha inconformidad social en la minería con respecto a la subcontratación. ¿Y en qué sentido? Claro, porque aparentemente los ingenieros no, eso no era nuestro problema, pero los trabajadores recibían, no es que recibieran menores sueldos, tenían menos garantías que un trabajador de empresa minera. No tenían los sindicatos, no tenían negociaciones colectivas, habían contratos leoninos que eran los contratos por hora que no les permitía muchas cosas, ¿ya? Entonces, por ahí por el 2003, 2004, empezaron las primeras movilizaciones de empresas contratistas y se generó un sindicato nacional de contratistas, ya de empleados de empresas contratistas, que logró paralizar algunas faenas, principalmente la andina, eh, Chuquicamata, Teniente. Esas fueron las principales, pero la andina fue el más fuerte, creo yo. Y de ahí empezó a haber un descontento, a tal punto que al año 2006 ya, en el gobierno de la presidenta principalmente, que
Parece que se me cortó el internet, no sé si me escuchan bien. Sí, profe. Ahora sí. Ahora sí se escucha, profe. Ah, ya. ¿En qué parte quedé? A lo mejor iba muy embalado. ¿Ah? Cuando habló de la presidenta. Ahí. Ya. Ya. Ah, por eso se cortó entonces. Entonces, yo fui representante de la presidenta Michelle Bachelet en Cochilco, así que no puedo hablar mal de ella. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esa época? La presidenta Michelle Bachelet generó la ley 20.126, ya que esta ley regulaba la subcontratación y trató de generar un base para que todos los trabajadores fueran igual. ¿Okay? Vamos a ver esa ley. Entonces, ha ido hasta ahora desarrollándose un mercado por años ya aquí en Chile, que es muy distinto al resto del mundo. Es muy distinto. O sea, si alguien si alguien maneja su contratación, un especialista tiene que ser chileno. ¿Ya? Es lo mismo que el retail. Nosotros en cosas de retail somos amos y señores en el mundo. ¿Ya? Y eso es verdad, se lo digo con franqueza. Los procesos que hay en Falabella o Ripley se exportan constantemente al resto del mundo como procesos exitosos. De hecho, Walmart para entrar a Chile tuvo que comprar líder, porque si no tuvo varios intentos fracasados. De hecho, Carrefour en Chile fracasó y Carrefour debe ser después de Walmart, la más grande dueña de supermercados, ¿ya? La francesa. Entonces nosotros tenemos esos dos aspectos que son muy buenos. Si se dan cuenta dónde ganamos, no creo que eso sea bueno, pero ganamos en que pequeños empresarios hagan muchas lucas, ¿ya? Que por un lado considero que está bien si se hace socialmente responsable, ¿ya? Pero nosotros en Chile en subcontratación somos muy buenos. O sea, no es que seamos muy buenos, hemos desarrollado mucho el mercado. Entonces, por eso que para mí es tan importante que casi, no creo que en este caso sea la mitad del curso, pero gran parte del curso hablemos de este tipo de cosas, porque ustedes ya se dieron cuenta que van a tener un desarrollo profesional en el cual van a pasar por ingeniería, operaciones, qué sé yo, pero siempre en algún minuto van a tener que manejar estos servicios, ¿ya? Pueden ser en ingeniería, construcción, ¿ok? Quiero darles un contexto bien general a todo lo que vamos a hablar, ¿ya? Para que ustedes se vayan introduciendo, porque creo yo que nosotros cometemos un error muy fuerte dentro de la formación de ustedes, que los formamos mucho para ir a empresa minera, ¿ya? Y bueno, eso está bien, nosotros formamos ingeniero de mina, pero gran parte, en estos minutos yo creo que ya se va acercando el 50% de nuestros egresados está yendo a empresas contratistas, ¿ya? De cualquier índole, de ingeniería, de construcción, de servicios, de mantención, lo que sea, pero está yendo a empresas contratistas. Entonces, tenemos un debe con respecto a eso. A ver, un contrato es un acuerdo de voluntades entre dos partes, ¿ya? Una regulación entre las partes. ¿Ok? Estamos viendo en todos los códigos civiles, en todo el mundo, menos en Estados Unidos, pero ahí se regula de una manera, creo que un poco más eficiente. En todas las partes del mundo, en el Código Civil, está definido lo que es el contrato entre dos personas. ¿Ok? ¿Ya? En el primero fue el Código francés, ahí sale más o menos lo que habla por un contrato. ¿Ya? Lo pueden ver cuando ustedes quieran. Ahí hay un ejemplo del Código Civil alemán, del Código Civil suizo. ¿Ya? El español y el chileno, que es el que más nos compete a nosotros. ¿Puede compartir la presentación? Que lo estamos viendo solo usted. ¿Va y no se compartió? No, profe. Delante cuando se cayó dejó de compartir. Ah, pucha, ahí fue, ya. Vamos de nuevo. Hasta que estaba accidentado hoy día la clase. Entre mi auto, que ahora les comento que tengo un parte, por mal estacionado, y que se queda el internet. Ya. Pucha, profe, qué fome. Ah, no, si se lo voy a cobrar al pelota que me está ocupando mi estacionamiento, seguro. Ya cuando lo puedo ubicar. Bueno, ahí está. Entonces, el contrato del acuerdo de voluntades. Ya, miren. En todos los códigos civiles está reflejado. El código francés fue el primero. Un poco de historia. ¿Por qué el código francés fue el primero? Por alguna revolución. Acuérdense.
claro, tiene procesos de revolución, donde primero son uno de los primeros países que genera un código civil. Pero aquí hay una trampa. Los ingleses lo tenían antes, pero tenían todavía monarquía. ¿Ya? Pero es tan importante, miren lo importante que es esto, las primeras empresas contratistas a nivel mundial son francesas e inglesas. ¿Ya? De hecho, el primer gran contrato que se hace a nivel mundial es el Canal de Suez, ¿okay? Que lo hace una empresa francesa que se llama Suez. ¿Ya? La compañía se llama Suez. Para que más o menos entiendan quién es Suez, Suez fue fue el primer comprador de aguas andinas en Chile. Cuando pasó de ser estatal a ser privada, lo compró Suez. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos algunas otras relaciones de código, el código alemán, el código suizo, el código español, el código chileno. Eso es lo que... Y hablan todo lo mismo, que es una relación bilateral, ¿ya? En el cual hay derechos y obligaciones para ambas partes. En general es eso. Aquí me voy a ir un poco a la historia. Si bien los primeros grandes contratos a nivel mundial fueron el canal de Suez, que es el canal que une el Mar Rojo con el Mediterráneo. No sé si ubican ese canal. Después de eso viene el canal de Panamá. ¿Ubican el canal de Suez o no? Poco, profe. Poco. Ya, para que no quede la duda, por lo menos voy a ver, esta cuestión de todo lo que ha sido para mí este cambio de ¿cómo se llama? De tecnología que estamos viviendo nosotros producto de la pandemia. Yo creo que ha sido increíble. Yo le veo puras cosas positivas. Lo único malo seguramente que tenemos que ir perfeccionando son las evaluaciones, cosas de ese tipo. Pero a ver si lo logro. Miren, voy a compartir una pantalla. Es solamente para que no les quede la duda a ustedes. ¿Ya? Aquí está el canal de Suez. Me lo voy a ampliar. Une el Golfo de Suez, obviamente. Suez, la ciudad de Suez, entra por aquí y llega al Mediterráneo. ¿Se dan cuenta? El Mar Rojo, une el Mar Rojo con el Mediterráneo. ¿Se dan cuenta comercialmente lo que significó tener el canal de Suez? O sea, cogimos las rutas desde la India, desde China, desde parte de África, todas colonias inglesas o francesas por algún lado, allá, y pasaron por el Mediterráneo. Entonces fue increíble esa gran obra que se hizo a principios del siglo XIX, del siglo XX, ¿ya? Y hay varias cosas, bueno, el puerto Said es muy importante porque fue el primer punto donde hubo guerras para salirse del Imperio Británico, ¿ya? Y eso fue lo que trajo después a la gran guerra de Francia-Argelia. Pero es importante por eso. Después que esto... Ahora saben todos dónde está el canal de Suez, ¿ya? Para que no quede la duda. Bueno, Francia fue el que hizo ese canal y fue el primer gran contrato que hubo alguna vez. Ya el primero, el que dio partida a esto, donde se contrató, se formó una empresa, los franceses formaron una empresa que era estatal en un principio, ya fueron con capitales ingleses y franceses, ya porque eran los dos que se iban a ver más beneficiados con este canal, y se creó esta empresa. Y se hizo y fue súper exitoso el canal de Suez, se terminó antes de plazo, bajo los costos, todo. Pero pasó que después vino y los gringos quisieron hacer otro canal, que fue el canal de Panamá. La historia del canal de Panamá es mucho más antigua de la construcción del canal de Panamá. Para que ustedes sepan, Panamá era colombiana, ¿ya? Y frente a algunas tratativas comerciales y algunas pequeñas guerrillas, se logró anexar de Colombia a Panamá. ¿Por qué los gringos querían anexar Colombia y Panamá? Porque ya sabían que por Panamá iban a cruzar un canal que uniera el Atlántico con el Pacífico, o el Pacífico con el Atlántico. ¿Y cuál era la importancia de ese canal? Primero que todo, habían dos cosas que eran sumamente importantes. Cambiar el sistema de comercialización que tenían los yanquis en su estado, que era a través de trenes desde costa este hasta costa oeste y así viceversa, ¿ya? Con eso también perjudicaban a una persona que querían perjudicar, que era... no me puedo acordar cómo se llama el magnate de los ferrocarriles, pero bueno, ya me acordaré, JP Morgan, pero se quería hacer eso, y lo otro que era sumamente importante era unir
por una ruta muy especial, la India con Europa. ¿Por qué la India con Europa? Porque para pasar de Europa a la India tenían que pasar por abajo, por donde está Madagascar, todo ese cuento, y siempre ha sido muy peligroso pasar por ahí, no por el clima, sino también por, el, por los piratas. Hasta el día de hoy es un cuento ese. Y lo otro también, eliminar el paso de embarcaciones por por el eh, Beagle, por el estrecho Magallanes nuestro, que también es bastante peligroso. Bueno, los gringos decidieron hacer ese contrato, y cuando llegan a hacer ese contrato, contratan a quién, es lo mismo que harían ustedes. Chuta, ¿quién ha hecho un canal en el mundo? Suez, los franceses, listo. Contrataron a Suez y fue un fracaso absoluto. ¿Por qué fue un fracaso absoluto? Porque las condiciones climáticas en Panamá con respecto a Suecia eran muy distintas. De hecho, están en el mismo, si ustedes se dan cuenta, están muy cercanos en torno a la ubicación, ¿ya? Pero resulta que Panamá tenía malaria, que no lo tenía Suecia. Entonces se moría la gente como mosca. Y los franceses venían con todo un cuento social que le había funcionado en Suez como administración, ya que les retrasó mucho las obras y fue un fracaso. Suez, la empresa Suez, que se había configurado para hacer el canal de Panamá, o sea, el canal de Suez, y que después para el canal de Panamá fue un fracaso tremendo. ¿Qué hicieron los gringos? Contrataron un ingeniero propio de ellos, que contratara gente y armara una empresa, o armara un contrato, un gran contrato, y hiciera el canal de Panamá. Lo terminó, fue exitoso, pero lo terminó a punta de una deprimenda social contra la gente que trabajó en ella. De hecho, ya cuando se morían le cavaban una tumba al lado en fosas comunes y lo iban enterrando. La historia oculta del canal de Panamá es muy sangrienta, ya, pero se hizo el canal de Panamá. Y el canal de Panamá hasta ahora, junto con Suez en menor medida, pero el canal de Panamá es el gran contrato que se ha realizado en la actualidad, ¿ya? Un poco para que entiendan la historia del Canal de Panamá, actualmente el año 2000 los Estados Unidos devolvían la administración del Canal de Panamá a los panameños, aduciendo que ellos para recuperar la inversión realizada en el canal tenían que usufructuar del canal hasta el año 2000. Y se lo volvieron el año 2000, pero los panameños no tenían la capacidad de administrar el Canal de Panamá, así que subcontrataron la administración del Canal de Panamá, imagínense. Vamos siempre con contrato y subcontrato. Subcontrataron la administración. Entonces, mandaron a licitación la administración propiamente tal del canal y la administración del puerto este y del puerto oeste, o sea, en cada una de las salidas. Y para que ustedes lo sepan, en estos minutos los 3 contratos los tienen empresas chinas que pertenecen al Estado de China. A los chinos, propiamente tal. Ustedes saben que hay empresa privada en China, pero no es tal así. Todas tienen una fuerte componente estatal, ¿ya? Y los chinos se hicieron dueños, se dan cuenta cómo cambia todo esto de Estados Unidos, ahora los chinos son los dueños del Canal de Panamá. ¿Por qué hicieron los chinos, les interesaba el Canal de Panamá? Por una cosa re importante, los chinos necesitan mucho petróleo para incentivar su economía mundial, o sea, su economía nacional. Y resulta que el petróleo tiene muy pocas partes donde comprarla, ¿ya? Y ellos hicieron un quiebre en el mercado y resulta que hay un montón de países en África que tienen petróleo, mucho petróleo, ¿ya? Incluso Brasil también, y por eso es la estrategia, si se dan cuenta, todos son del Atlántico, países atlánticos, ¿ya? Con Brasil no hubo que hacer esto, pero los chinos con los africanos generaron contratos por 30 años sobre su producción. Y pues ustedes se preguntarán, ¿y por qué antes nadie había hecho contrato con los africanos? Porque todos los países africanos que tienen petróleo, obviamente países muy ricos en recursos naturales, tienen un problema, que es algo común. Lo pueden leer en La maldición de los recursos naturales. Son dictaduras comunistas, ¿ya? Entonces nadie les compraba a ellos porque tenían problemas con los derechos humanos y un montón de cosas, gobiernos de facto y cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los chinos? Los chinos no les importa eso. Y negociaron con ellos igual su producción por 25 años. Pero el gran problema que tienen los chinos es cómo llevar el petróleo a China. Hay una segunda generación de barcos petroleros que son extremadamente grandes que no caben por el Canal de Panamá. Entonces los chinos se hicieron del Canal de Panamá y lo primero que hicieron, que ya termina este año, imagínense, se han demorado casi 15 años, es la ampliación de las esclusas del Canal de Panamá. En el fondo están ampliando el canal, ¿ya? ¿Para qué? Para pasar barcos de petróleo de un lado para otro. Esa es la finalidad que tiene el Canal de Panamá, ¿ya? Ahora en estos minutos.
¿ok? Ya no pasa ningún transatlántico, debe pasar alguno por ahí, por allá, pero la idea es que pasen solamente barcos petroleros. ¿Hasta cuándo irá a llegar esto? Por eso es tan importante que ustedes tengan un conocimiento acabado de lo que es la economía mundial y de cómo ven las innovaciones. Se cree que el petróleo le quedan no más allá de 15 años. No que se vaya a acabar, sino de uso, porque ya se está discutiendo muy fuerte un competidor que podría desbancar al petróleo de manera muy abrupta, que es el hidrógeno verde. Ya el hidrógeno verde, la capacidad que tiene es que se genera de manera verde, ya totalmente amigable con el ambiente, y tiene la capacidad el hidrógeno de activar celdas electrolíticas, genera energía eléctrica. ¿Ya? Pues se dice que va a ser la gran revolución del mercado. ¿Ya? Imagínense qué pasaría con los productores de petróleo en este minuto. Imagínense qué pasaría con Venezuela, ¿ya? Sin petróleo. Bueno, y ese fue el gran contrato de la vida mundial. Pero después hay ciertos hitos, ¿ya? Ese fue un contrato donde los dos que les estoy diciendo son contratos que países o conjuntos de países formaron una empresa para hacer un contrato, ¿ya? Pero hasta el año 1972, ya en general, ¿qué es lo que sucedía? Había una ciudad que subcontrataba la construcción del metro y venían 3 empresas que nos ofrecían mejor servicio, se las asignaban a ellos. Una pequeña licitación. Pero el año 1972, 3 empresas que las aglomeró Hochtief. Hochtief es una multinacional alemana, constructora, una de las principales actualmente, creo que está en la posición 2 o 1, siempre somos ahí. Se alió con 2 empresas, ¿no? Con Deconsult, una empresa de ingeniería, y Montreal, una empresa de captación de capitales, para ofrecerle al municipio de Sao Paulo construirles un metro, así como el que nosotros teníamos acá. Imagínense lo adelantados que éramos, porque nosotros el metro lo empezamos a construir en el año 70, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hizo esta empresa? Le ofreció a Sao Paulo construirle un metro subterráneo, el metro que ustedes conocen, a cuenta de que por años ellos iban a usufructuar del metro. O sea, no le salían al municipio de Sao Paulo ni a los brasileños. ¿Ok? Entonces, movieron capitales de todo el mundo a través de Montreal, de Consult hizo la ingeniería y Hochtief la construyó. Al final, Hochtief compró las 3 empresas. Se hizo el metro y fue un modelo de negocio súper interesante porque ellos buscaron el lugar, desarrollaron el negocio, lo hicieron y usufructuaron de él. De buena forma, todos se vieron beneficiados, obviamente. Tuvieron como 15 años, o creo que fueron 20 años, el desarrollo o sea, la ganancia de esto hasta que recuperaron su inversión. Y de aquí en adelante empezó a desarrollarse de mejor forma todo lo que era las licitaciones a nivel mundial, ¿ya? Entonces, este es un punto de partida. Actualmente tenemos licitaciones a nivel de todo el mundo. En todas las minas del mundo se licita una u otra cosa. En Chile ya sabemos que es mucho más. Pero existen un montón de contratos, un montón de cosas donde ustedes pueden trabajar. Incluso la cantidad de túneles que se hace a nivel mundial es increíble. Ustedes ni se imaginan. Por ejemplo, tenemos muchos colegas trabajando en Francia. Francia siempre está ampliando sus líneas de metro, ¿ya? La está refaccionando. Ustedes tienen un colega de ustedes que salió hace muy poco, que está de jefe de geomecánica de Vinci, una empresa francesa de construcción que está desarrollando la ampliación de las estaciones de metro en la zona financiera de París, ¿ya? Una obra pero espectacular. ¿Se dan cuenta? Son obras mineras, o sea, son obras que son civiles, pero obviamente las desarrollamos nosotros. O esperamos desarrollarlo nosotros. Y todos esos contratos se están moviendo a todo el mundo. Imagínense que túneles se hacen en todo el mundo. Los noruegos, los finlandeses, ya no pasan sus estrechos o los ríos por puentes, los pasan por túneles. ¿Por qué por túneles? Porque el puente es un lío. El puente no tiene 100% operatividad, hay mal clima y hay que cerrarlo. El túnel funciona siempre y tiene menor costo, tiene mayor costo de inversión, pero tiene un menor costo de mantención, entonces hay cosas que son bastante buenas. Entonces estas obras se están dando en todo el mundo, ¿ya?
Pero en nuestra minería, que es la que nos interesa a nosotros, espero que a ustedes les interese todo, ya que no se queden solamente acá, nosotros hemos desarrollado toda una cultura de licitación que va de la mano de la gran empresa estatal que nosotros tenemos, que es Codelco, porque ella es la gran contratadora de empresas contratistas, ¿ya? Y más que eso, más que la gran contratadora, ahora se han ido adosando empresas privadas, ya Anglo American, BHP Billiton, pero Codelco se ha desarrollado. Codelco pasa a ser un mandante. Entonces, para que exista un contrato, el mandante tiene que tener una necesidad. Ya, por ejemplo, yo les puse los túneles de acceso al nuevo nivel mina. Esa es una necesidad que tiene el mandante. ¿Por qué? Porque el mandante no puede hacerlo, no tiene ni un jumbo siquiera el mandante. ¿Ok? Entonces tiene que mandar a construirlo. Pero antes de eso, el mandante de tener su necesidad, tiene que generar las condiciones. ¿Qué condiciones? Tiene que decir, mira, yo quiero hacer un túnel de tales características, de este punto a este otro, con esta técnica, y entonces va generando una base de información que le entrega a las empresas contratistas, que es en un proceso de licitación. Entonces le entrega esta información y las contratistas la reciben y van valorizando su trabajo. Y después le dicen a Codelco, todas las empresas contratistas, por ejemplo, dicen, mira, esto cobramos. Y Codelco elige a la más conveniente, que puede ser la más barata de precio o la con nueva técnica, puede haber una que es más cara, pero se demora menos, y ahí va viendo. Entonces hace la licitación, después estudia la licitación y después le adjudica a una empresa. Y cuando la adjudica a esa empresa, empieza la ejecución del contrato. Si se dan cuenta, en todo este proceso que lo hemos explicado de una manera súper somera, que lo vamos a desarrollar en el curso de 2 o 3 clases, con ejemplos y algunas cosas así. Hay toda una gestión de proyectos increíble, porque una gestión de proyectos que se traduce en 2 cosas: calidad de obra, que es indiscutible, todas tienen que tener la misma calidad, pero costos, ¿ya? ¿A qué costo lo hacemos? ¿Cuáles son las variables que hay que tomar en consideración para eso? ¿Ya? Pero primero vamos a empezar a hablar de algunas definiciones para que lo dejemos un poco más claro. Vamos a decir que el contratista, que en muchas empresas se le ha cambiado el nombre en el sentido de llamarlos de otra manera colaboradores, ¿ya? Pero en el fondo para la legislación sigue siendo contratista una persona natural o jurídica. ¿A qué me refiero natural o jurídica? Natural es que yo, Juan Pablo Vargas, por ejemplo, genere una empresa como JPBN SPA, y una persona natural que se hace empresa, o si no, que la hago jurídica, o si no, como Juan Pablo Vargas, doy mi servicio, ¿ya? O una jurídica que puede ser dentro de toda la cantidad de cosas que tenemos: SPA, sociedad por acciones, sociedad anónima, sociedad limitada, una sociedad jurídica que mantiene un contrato con un mandante. ¿Y quién es el mandante? El dueño de la obra, el que quiere que se le adjudique una obra. Por ejemplo, siempre voy a llegar a esto, porque cuando miro a mi alrededor es lo primero que veo, ¿ya? Si yo quiero pintar mi casa, ¿ya? Y voy a contratar a alguien, yo soy el mandante y voy a contratar a un contratista y voy a generar un contrato, que lo más probable es que como es de pintura sea un contrato de palabra, ¿no? Ya por eso siempre hay problemas en ese sentido, ¿ya? Entonces, ese es el contratista. El contrato obviamente es la parte que regula la relación entre el mandante y el contratista y tiene la definición completa. Los estados de pago, le estoy mostrando los aspectos fundamentales que vamos a considerar después, por eso me interesa que ustedes manejen los conceptos. ¿Ya? El estado de pago lo vamos a definir como la relación de avance de las obras o servicios, ¿ya? O ingeniería, en relación a los trabajos solicitados y que va de la mano con un monto pago. Por ejemplo, si yo voy a volver a mi casa, si yo quiero que me pinten la casa, el contratista va a decir, mire, le tengo que pintar 400 metros cuadrados de pared, ¿ok? Yo por cada metro cuadrado le voy a cobrar 1.000 pesos, ¿ok? Y usted me va a pagar mes a mes, porque me voy a demorar 3 meses, ¿ok? Entonces, voy a avanzar un mes y me va a decir, ya, pinté 75 metros cuadrados, ya, 75 metros cuadrados, por 1.000 pesos le tengo que pagar 75.000 pesos. Y le pago 75.000 pesos. Él, para presentarme esa información de cuánto lo hizo, que lo tiene que respaldar, y yo para pagarle, se hace a través de un estado de pago. ¿Ok? Y así sucesivamente hasta que se finiquita la obra. Es lo mismo para un túnel, es lo mismo para la construcción
de una obra civil mayor dentro de la mina, es lo mismo para construir un barrio cívico, es lo mismo para construir la mina en general. ¿Ya? Estados de pago, que no se le olviden nunca. Y los estados de pago valorizan el avance desarrollado en un periodo, que por lo general el periodo utilizado es el mes. ¿Por qué el periodo utilizado es el mes? Porque en un mes yo pago servicios, pago a los trabajadores y cobro las platas. ¿Ok? Otras cosas que nosotros tenemos que ver es el itemizado presupuesto. ¿Qué es lo que es el itemizado presupuesto? Voy a ampliar mi obra. Mire, el tipo que viene a contratarme acá, a pintarme la casa, dijo, mire, en realidad yo le voy a cobrar 1.000 pesos por metro cuadrado, ¿ya? Pero le voy a cobrar 600 pesos por primera mano y 400 pesos por segunda mano. Entonces ahí hay un itemizado, hay dos actividades, primera mano tanto, segunda mano tanto. Entonces yo voy a pagar tanto primera mano, tanto segunda mano. Voy itemizando las actividades. Cuando estoy haciendo un túnel, por ejemplo, cuando estoy haciendo un túnel vendría siendo 1 metro de avance, un itemizado, cuánto cuesta 1 metro de avance, cuánto cuesta un perno puesto, cuánto cuesta un marco puesto, cuánto cuesta 1 metro cuadrado de shotcrete colocado con espesor tanto. Se dan cuenta, son todas las actividades que yo voy teniendo para lograr el estado de pago. A ver si les puedo mostrar un itemizado. Si me esperan un minuto. Yo tengo aquí un montón de propuestas que la otra vez estuve bajando para tratar de verlas con ustedes. Pero en un minutito dejen buscar una solamente. ¿No? Hay que encontrar algo por lo menos. Pero en un minutito que se me perdió justo el... No. Hoy se me perdió. Esto no tengo una oferta de precio. Que la tengo en un programa que tuve que desinstalar. A ver si aquí lo encuentro. Aquí tengo uno chiquitito. Se los voy a mostrar. Hay una mina que queda en Copiapó, que es la mina Santo y Alcaparroso. ¿Ya? Y este fue el presupuesto que se entregó. Miren, aquí hay un presupuesto, o un itemizado. ¿Ya? Está para Santo y Alcaparroso. Vamos a ver solamente Santo 100%. Desarrollo de galería de 6x4, 620.150 pesos el metro lineal. ¿Ok? Excavación por metro cúbico para los desquinches, 30.829 pesos el metro lineal. Chimenea vertical, ¿ya? Perno split set, la colocación de cada perno. ¿Ok?
Y la producción de un LVH se hacía con DTH, esta cuestión, 1.834 pesos la tonelada métrica extraída puesta en el portal de la mina. ¿Ya? Después había una que era explotando 40% Alcaparrosa, 60% Santo, pero veanla 100% Santo. Ese es un itemizado. ¿Ya? Ese es un itemizado. Les voy a mostrar por otro lado. ¿Si lo tengo aquí a mano? Sí, lo tengo aquí a mano. Un precio unitario, lo que da justificación a ese itemizado. Miren, a ver, voy a poner un precio más minero para ustedes. Estos son de ingeniería los primeros. Aquí está. Este es de otro contrato, pero cada precio del itemizado, eso que ustedes vieron, 1.800 pesos la tonelada métrica removida, se reafirma con una cosa que se llama precio unitario, donde yo voy unitariamente desarrollando cada una de esas precios. Por ejemplo, aquí una de las partidas que podría haber tenido el otro itemizado que les mostré era excavación 4,5 por 4,5. Entonces aquí están todos los materiales. Para un metro de esa excavación de 4,5 por 4,5 voy a necesitar un metro de cable eléctrico que vale 26.000 pesos, total 26.000 pesos. Un metro de manguera y feeding para llevar los servicios, tanto. El combustible, voy a necesitar tantos litros que va a ocupar el scoop, el manipulador telescópico, ¿ya? Para un metro es tanta plata. Y así sucesivamente veo todos los materiales. Después veo la mano de obra, cuánta gente, ¿ya? Y aquí voy midiendo los rendimientos. Después les voy a enseñar a calcular esto, así que no se preocupen. ¿Ya? Los hombredías que yo voy a necesitar para hacer un metro solamente. Tanta plata. Y al final me sale el precio. Y este es el desglose de precio unitario. Es súper importante el desglose de precio unitario por una cosa bien particular, porque frente a controversias, aquí donde están todos los rendimientos de cada una de las labores. ¿Ya? Por ejemplo, voy a volver al otro itemizado, que es un itemizado en Excel. ¿Ya? Ahí están las labores. ¿Se dan cuenta? Ese precio que yo estoy marcando ahí, que lo voy a marcar en amarillo, ¿ya? Está sustentado por un desglose precio unitario que es como el que vimos anteriormente. Y en ese desglose precio unitario está todo lo que yo estoy utilizando para hacer eso. Y después cobro las utilidades y los gastos generales, que son cosas que vamos a analizar con posterioridad. ¿Ya? Entonces, se sigue compartiendo, ¿no es cierto? Ya. Tenemos el itemizado, que está compuesto por partidas, que son cada una de las actividades que yo tengo que hacer para dar curso a la obra. La licitación, que es el proceso, donde yo busco quién es el mejor oferente para mí, y el licitante, oferente o proponente, ¿ya? Que son las personas que van a presentarme oferta para hacer el trabajo. ¿Ok? Tengo el mandante, ¿ya? Tengo el mandante, que es el dueño de la obra. Tengo la oferta, que es lo que el oferente entrega, ya como oferta económica y oferta técnica. La oferta técnica dice cómo lo voy a hacer y la oferta económica cuánto cuesta. ¿Ya? Y eso quiero que tengan claro. Miren, aquí al 2011 está viejo, pero sigue siendo Hoftif la primera. Aquí están las grandes empresas contratistas a nivel mundial. ¿Ya? Casi todas las que tenemos aquí en Chile. Hoftif, ACS estuvo en Chile algún tiempo, Vinci está en Chile, Strabag está haciendo Alto Maipo, ya Bechtel ha hecho mucha ingeniería en Chile, Saipem no lo ubico, ya Fluor ha estado en Chile, ya Skanska está en Chile, Technip también está en Chile, y así sucesivamente. Estas son las mayores empresas contratistas a nivel mundial que existen. El ranking 2012-2011, si lo actualizamos, creo que han salido más algunas y han entrado unas pocas, pero siguen siendo las mismas. ¿Ok? Bueno, la relación. ¿Qué es lo que es una empresa contratista? Ya lo vimos. Y el origen de las empresas contratistas son las necesidades del mercado que nosotros estamos evidenciando para que existan estas empresas propiamente tal. ¿Ok? Que el mandante no es especialista,
que las mineras concentran su objetivo solamente en la producción. Esa fue una filosofía que se ocupó para justificar las empresas contratistas por mucho tiempo. Lo que se hacía era decir, mire, nosotros como empresa minera lo que hacemos es producir cobre. Cualquier cosa que no sea producir cobre nos desvía de nuestra línea y lo hacemos con contratistas. Entonces, desarrollar la mina con contratistas, los servicios con contratistas, la ingeniería con contratistas. ¿Ok? Esa fue una de las mineras. Disminución de costos. Muchas veces una labor hecha por mí tiene mayores costos que una empresa contratista por varios aspectos. Puede ser que los trabajadores que yo tengo contratados tengan sistemas de beneficio que lo hagan ser más caro, pero principalmente se da porque yo no soy especialista en todo. Entonces, cuando yo ubico una empresa especialista, obviamente me sale más barato, porque es alguien que se dedique y lo sabe hacer. O también tengo contratistas cuando tengo grandes proyectos multidisciplinarios donde tengo que contratar muchas especialidades. Que, por ejemplo, eso es típico cuando yo hago la preparación de una mina, o sea, caserones, todas estas minas nuevas que han aparecido, obviamente han tenido que hacer grandes proyectos multidisciplinarios para poder desarrollar sus proyectos, probablemente tal. Y bueno, ¿y por qué externalizamos? Por lo que ya hemos visto, reducción de costos, incapacidad de desarrollar las actividades, ¿ya? Existencia de trabajos puntuales, eso también es súper importante. Un caso que fue conocido y que se ha hecho mucho en Chile, por ejemplo, si yo trabajo en Candelaria, que es una mina de cielo abierto, y tengo cuerpos subterráneos. Tengo dos opciones, o yo desarrollar un equipo subterráneo y ponerme a explotarlo, o contratar empresas contratistas de explotación subterránea para que lo hagan. Lo mejor y lo más inmediato es contratar empresas contratistas para que hagan la explotación. ¿Ya? ¿Y por qué para que hagan la explotación? Porque ellos son especialistas. Yo, como soy de rajo, no entiendo mucho de eso y me va a salir más caro. Y bueno, gestionar grandes proyectos. ¿Ok? Bien, estamos ya como en la hora. ¿Alguna consulta? No, profe, todo claro. Ya, voy a parar de grabar. Entonces parece que no hay consulta. Ya, pues. Nos vemos en 2 viernes más, porque el próximo viernes ustedes tienen Proceso. semana de receso. Así que nos vemos en 2 viernes más. ¿Ya? Que tengan buen fin de semana, descansen la semana que viene. Nos estamos viendo. Igualmente, Ay, profe. profe.